Hola gente, ¿qué tal? Soy Antonio Luna, médico psiquiatra, y el día de hoy vamos a hablar sobre la esquizofrenia. Me gustaría hacer esta revisión de la enfermedad en tres partes. La primera parte vamos a hablar sobre qué es la esquizofrenia, entonces tocaremos lo que es la definición. La segunda parte vamos a hablar sobre la neurobiología de la esquizofrenia, o sea, las causas. Y la tercera parte será sobre el tratamiento y manejo, o sea, cómo podemos manejar esta enfermedad. Es importante, yo pienso, para nosotros los psiquiatras esta enfermedad porque es una de las más grandes que tenemos, es la más representativa de la especialidad incluso. ¿Y por qué decimos que es la más grande? Porque cuando nosotros nos enfrentamos en la práctica a este tipo de casos, nos damos cuenta de que a veces hay ciertas características de la teoría que no encajan dentro de la práctica, por lo que se ha planteado o se teoriza de que la enfermedad incluso es un espectro de la enfermedad esquizofrénica. Quiere decir de que sería una enfermedad que abarca varias enfermedades. ¿Cómo definimos la esquizofrenia? Es una enfermedad bastante compleja, como lo vuelvo a repetir, entonces su definición también va a ser un poco complicada. Podríamos decir que la esquizofrenia es un trastorno mental que afecta la manera adecuada de percibir las cosas. O sea, quiere decir de que afecta la percepción, la estructura del pensamiento y la adecuada manera en que la persona expresa sus emociones. Incluso podría llegar a la disgregación de la conducta. Otra manera de poder definir a la esquizofrenia es entender de que es una enfermedad en la que se presentan cuadros psicóticos, puede ser de manera recurrente o de manera crónica. Entonces, es interesante entender qué es la psicosis. Y la psicosis la podríamos definir como la alteración del juicio. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿De que todas las personas que sufren de esquizofrenia harán psicosis? ¿O que la psicosis necesariamente está relacionada con la esquizofrenia? Pues la respuesta es no, no necesariamente. Hay pacientes que pueden hacer psicosis, pero recuerden de que la psicosis es un síndrome. ¿Y un síndrome qué es? Pues es un conjunto de signos y síntomas. Cuando una persona sufre de psicosis, hay muchas etiologías, ¿no? En este caso podría ser pues la misma esquizofrenia, la bipolaridad, los problemas de encefalitis autoinmune, trastornos confusionales agudos, múltiples cosas. ¿Cuáles son las características más importantes de la psicosis? Pues que presenta la persona que lo sufre delirios y alucinaciones. Las ideas delirantes se caracterizan en tres aspectos importantes, que son de un contenido casi imposible, que no se pueden refutar ante la lógica y que existe una convicción perenne, casi inflexible. O sea, quiere decir, si es que una persona viene y me dice, me están persiguiendo, siento que me quieren hacer daño, o mis familiares me van a matar, ya están envenenándome, todos los días me pueden envenenar. ¿Podría ser cierta credibilidad? Bueno, ya puede ser, si es que hay motivos. Pero ¿qué tal si la persona comienza a tener unas ciertas características cada vez más imposibles? Como por ejemplo, están espolvoreando una especie de polvo mágico, el cual hace que vengan demonios y esos demonios me hablan y estas voces hacen que haga cosas que yo no deseo, pero que si no las hago siento que me desespero. Entonces estamos evidentemente ante un cuadro de psicosis, ¿no es cierto? Y claro, aquí viene el tema de las alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones entonces? Viene a ser una alteración de la percepción. Para entender una alucinación, pues es importante tener las características exactas de lo que es la percepción. Pero claro que no lo vamos a abarcar de largo en este video. Lo importante es de que entendamos de que una alucinación es cuando uno percibe objetos, figuras, que tienen las mismas características que la realidad, o sea, ese frescor de la realidad, pero que no existen.
sea, quiere decir que la persona ve cosas que los demás no están viendo y que obviamente está pasando por una interacción inadecuada en la sinapsis, en los circuitos neuronales. ¿Y cómo se inicia el cuadro de esquizofrenia? Pues con un brote psicótico, ¿no? La gran mayoría de cuadros de esquizofrenia inician así, con cuadros psicóticos. Sus características son varias. Las podríamos abarcar en el video, pero este es un video más que todo informativo, así que voy a ser conciso. Lo importante es que la persona presente, claro, un tipo de ideas que sean casi improbables, que pueden estar ligados con otro tipo de pensamientos como paranoia, persecución, daño, ¿no? Y sobre todo que la persona presente pues las alucinaciones o, por así decirlo, pseudoalucinaciones. Casi siempre lo más importante en los pacientes que sufren esquizofrenia son tipo de alucinaciones como conversatorias o comandatorias, ¿no? De repente la persona puede escuchar que están hablando entre sí, como que murmuran, o si no, pueden ser indicaciones, ¿no? Haz esto, haz aquello, insulta a los demás, o los demás te quieren hacer daño, escóndete. Y por último, ya muy secundariamente vienen los otros síntomas, que son el aislamiento social, el embotamiento afectivo, las conductas erráticas o disgregadas. ¿Qué es el embotamiento afectivo? Es la restricción afectiva, la dificultad para expresar emociones. Y esto se ve muy claro en las personas que sufren de esquizofrenia. ¿Cómo se les ve? Pues personas con un embotamiento, con una hipomimia, o sea, quiere decir que su rostro es poco expresivo, como si tuviesen una dificultad para expresar las cosas. Ese es el resultado de esta alteración neurobiológica, ¿no? Y por esa razón es un caso bastante serio. Entonces acá es importante dejar en claro algo, que la esquizofrenia se caracteriza por síntomas positivos y síntomas negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que los síntomas positivos son síntomas agregados, o sea, que le agregan sintomatologías a la persona, como son las alucinaciones, como son las ideas delirantes, ¿no? Que ya las he explicado, cómo es esa conducta disgregada, errática, ¿no? Lo que se dice la dromomanía, o sea, estas personas que caminan demasiado, van de un lado para otro. ¿Han visto esas personas que, o si tú tienes algún familiar que sufre de esto, pueden a veces percibir que pueden pasar horas y horas caminando, ¿no? Entonces, y conductas disgregadas, quiere decir, por ejemplo, inadecuadas, que pueden de repente desnudarse, o de repente se ponen a un lado de la chompa, a un lado de la casaca, o fuman el cigarrillo, no lo terminan, lo dejan a medias, dejan una cosa, hacen una cosa, acumulan cosas, ¿no? Los síntomas negativos son lo que resta funcionalidad a la persona. Y en este caso son los síntomas más serios, más graves, que a nosotros los psiquiatras hasta ahora nos cuesta manejar en esta enfermedad. ¿Cuáles son? El aislamiento social, la persona se retrae, no tiene interés de socializar, no hay esta capacidad de iniciativa, ¿no? La iniciativa, la voluntad está abolida. Quiere decir que la persona puede permanecer todo un día entero en su cama echado, no tiene la necesidad de salir, no tiene esa necesidad de salir y hablar con otras personas, socializar. El embotamiento afectivo, ¿no? O sea, esa restricción de las emociones, como les digo, que cada vez que la enfermedad avanza, esto se vuelve más y más deteriorante, ¿no? Se ve la persona cada vez más venida a menos, ¿no? Y obviamente los otros problemas como la alteración de la memoria, el cálculo, que lastimosamente se percibe en las personas que sufren de una esquizofrenia crónica. Claro que ahora con el avance de las neurociencias, gracias a los tratamientos psicofarmacológicos, cuando nosotros damos una medicación, este deterioro se va deteniendo. Ya no es tan brusco, pero sí se presenta. Y este es uno de los temas más difíciles que lo tocaré en los siguientes videos. El video del tratamiento, en lo que vamos a hablar también del tratamiento y también del pronóstico de la enfermedad. Bien, yo creo que
este video como definición de la esquizofrenia ha quedado bastante bien, bastante puntual, y espero seguir viéndolos en el siguiente video, ¿no? Recuerden suscribirse, darle like y seguirme por las redes sociales. Ya tengo una, creo, por el momento. Espero seguir incrementando y espero que les haya sido de utilidad. Nos estamos viendo. Chao.